los invito a que pongan atención y se diviertan conmigo en esta clase de parásitos. Vamos a ver, esta clase es bonita, les va a gustar. Son géneros de flagelados y ciliados. Solo con leer eso nosotros ya sabemos que son parásitos que tienen locomoción. Vamos a ver 3 géneros esta vez, que son Giardia, Tricomonas y Balantioides. Vamos a ir en ese orden, ¿ok? En cuanto a los objetivos, ustedes los tienen en su programa. Vamos a describir morfología, estructuras de estadios de estos parásitos, la fisiología básica, el ciclo de vida y los factores de patogenia, que es en lo que nos vamos a centrar. Si bien las estructuras son importantes, pero el ciclo de vida y los factores de patogenia de estos géneros es fundamental para que ustedes comprendan cómo se da la patología en el humano. A mencionar las patologías también, no vamos a adentrarnos mucho en la clínica, ya saben que eso corresponde al ciclo 2, y la epidemiología de la gente. Ay, me van a disculpar, pero qué calor hace. Abran las ventanas, los que no tienen las ventanas abiertas, digo yo. Bueno, se los presento, estos son los trofozoitos de estos parásitos. Vamos a ir en orden, comenzando por Giardia, el género Giardia. Cuando yo estudiaba, lo conocí como Giardia lamblia, solo así. Pero ha habido muchos cambios con respecto al nombre de este parásito y podemos también llamarle Giardia intestinalis y Giardia duodenalis. El libro de texto que ustedes van a utilizar para estudiar lo menciona principalmente como Giardia intestinalis, entonces nos vamos a quedar con ese nombre. Hay muchas otras especies, pero la que parasita al humano será Giardia intestinalis. Ya tenemos el caso de Giardia muri, solo por mencionar otra especie que parasita roedores y aves, y Giardia agilis parasita anfibios. Entonces nos quedamos con Giardia intestinalis. Ese trofozoito, bueno, vamos a ver que tiene 2 estadios principales o 2 fases, que son trofozoito y quiste. Ustedes ya vieron a las amebas en la clase pasada y igual tienen trofozoito y quiste. Entonces, este que tengo acá es el trofozoito. Ustedes en su laboratorio me parece que van a ver a este parásito y se van a dar cuenta que es el trofozoito más fácil de identificar. A simple vista usted sabe que estamos viendo una Giardia. ¿Por qué? Porque parece un globito con carita feliz. Entonces no se les va a olvidar y se van a acordar en el laboratorio, ¡ay, es el globito con carita feliz que dijo la doctora en la clase! Bien. Entonces, 2 estadios principales, trofozoito y quiste. El trofozoito será la forma vegetativa, es decir, la forma trófica que va a alimentarse, que va a reproducirse y que va a causar el cuadro clínico o los síntomas y signos de la enfermedad. Y el quiste será la forma infectante, la forma de transmisión, que va a ser la que muchos de ustedes o mi persona en algún momento podemos llegar a ingerir, si no es que ya lo ingerimos alguna vez. Y es la forma de resistencia, porque será la forma que encontramos en el medio ambiente. Entonces, el trofozoito, el globito, usted lo está viendo de frente, ¿verdad? La carita feliz, ya vamos a explicar cada estructura. Pero si usted lo ve de perfil, se ve así, es convexo de la parte de atrás y cóncavo o plano de la parte de adelante. Es como una cucharita, Aquí se ve como ondulado porque el movimiento que hace a causa de los flagelos que tiene. Y ese es el quiste. Ya vamos a ir explicando cada parte de trofozoito y quiste. El trofozoito. Tiene forma piriforme. Si usted ve, tiene como una forma de pera invertida.
Además de eso, ahí están las medidas. No me interesa mucho que se aprendan las medidas, solo las he puesto para que comparen el tamaño de trofozoitos y quistes de cada género que vamos a ver. Entonces, ventralmente ya mencionamos que puede ser aplanado o cóncavo, y dorsalmente es convexo. Posee 2 núcleos anteriores, que son estos, que son como dan la apariencia de los ojitos del parásito, pero no son ojos, son núcleos. Tiene 2, el trofozoito de Giardia, con su cariosoma, la cromatina y todo lo que conforma el núcleo. Se sabe que ambos núcleos son activos, quiere decir que en cuanto a transcripción, ¿no? Ambos núcleos son activos, no es que uno sirva y el otro esté de adorno. Todos los 2 núcleos contienen ADN en la misma cantidad. El citoplasma que lo rodea, todo el trofozoito, que contiene ribosomas, microtúbulos, glucógeno. Luego están los cuerpos basales, que aquí no están señalizados, pero tienen que estar aquí en el centro, entre los 2 núcleos más o menos, y de ahí emergen los flagelos, que son 4 pares los que este trofozoito posee. 2 anteriores, 2 posteriores, y los demás están a los lados y anteroventralmente. Entonces son en total 4 pares, es decir, 8 flagelos. Y tiene también los cuerpos mediales que dan la apariencia de la boquita. Ojo, no es boca, solo estoy comparando para que se acuerden de cómo es la estructura del trofozoito. Y son cuerpos mediales o cuerpos parabasales, son sinónimos. Además de eso tiene vacuolas periféricas y el axonema. El axonema es esto que va recorriendo a lo largo, en toda la longitud del trofozoito, que son como 2 barras que se unen. En alguna bibliografía pueden encontrarlo como axostilo, pero hablando con los expertos en parasitología del departamento, pues sí, ahorita se conoce como axonema. Y el disco suctor, que es de las estructuras más importantes del parásito, que le sirve mucho para la hora de causar el daño o la patogenia, que es ese que se ve como si los ojitos, que son los núcleos, tuvieran unos lentes grandes. Ese es el disco suctor. Con el quiste tiene morfología es ovoide u ovalado, ahí están las medidas también. Es un poco más pequeño porque el trofozoito es más alargado. Tiene una capa tiene 2 capas, una capa filamentosa externa que está constituida principalmente por N-acetilgalactosamina y proteínas de pared, y una capa membranosa interna, que son estas 2 que se ven como con ese color amarillo, que es un espacio entre ambas capas que se conoce como espacio lacunar. El quiste de Giardia puede tener de 2 a 4 núcleos. Cuando el quiste está maduro, contiene 4 núcleos. Y el quiste maduro es el importante porque es el que usted y yo ingerimos, y este va a desarrollar todo el ciclo biológico dentro de nosotros. Tiene vacuolas también, todo lo del trofozoito casi en su totalidad. ¿Por qué? Porque el quiste es su forma de resistencia, mencionamos, es decir, el trofozoito se enquista, él cambia su forma y se enquista. Entonces, podemos ver también aquí el axonema y los cuerpos medios o parabasales y fragmentos del disco suctor. No está como tal, así como está en el trofozoito, pero sí hay fragmentos. En cuanto a la fisiología, tenemos que la nutrición principalmente es a base de sales biliares y colesterol. Cabe recalcar que este parásito no sintetiza del novo sales biliares, nucleótidos, aminoácidos, hierro, zinc y otros micronutrientes, sino que utiliza las del hospedero. Entonces, la nutrición a base de sales biliares y colesterol le sirve para el crecimiento y para poder realizar todo lo que tiene que realizar en cuanto a su fisiología. Se ha descubierto que sí tiene genes que codifican para
sintetizar colesterol. Entonces, más que todo las sales biliares y todo lo que ya mencioné es lo que toma del hospedero. También colesterol, porque cuando hay escasez de colesterol en el hábitat donde este parásito va a estar dentro de nosotros, él se enquista. ¿Por qué? Porque ya no hay alimento, entonces necesita formar su fase o su estadio de resistencia para sobrevivir. Este parásito tiene una reproducción asexual que se va a dar por fisión binaria longitudinal, porque también existe la transversal, pero en el caso de Giardia será fisión binaria longitudinal y la movilidad va a ser por flagelos, por la fuerza hidrodinámica que estos están ejerciendo constantemente. Eso les sirve para desplazarse, porque va a desplazarse por todo el tracto digestivo, ya lo vamos a ver. Ok, el ciclo biológico. El reservorio, este parásito puede encontrarse en hombres y en animales domésticos. Si ponemos nombres, pues perro, gato principalmente, que son con los que más tenemos contacto los humanos. El mecanismo de infección será por fecalismo. Acuérdense que solo por el hecho de vivir en El Salvador hay un índice alto de fecalismo, es decir, personas que depositan las excretas o tienen letrinas o van al aire libre en el campo a hacer sus necesidades, y eso puede contaminar tanto agua de cuerpos dulces o como ríos, lagos, pozos y alimentos también. Entonces, el libro menciona que la dosis mínima infectante para poder adquirir la enfermedad son 10 quistes. Entonces, recordemos que el quiste tiene 4 núcleos y de cada quiste van a emerger 2 trofosoditos y luego se da la reproducción asexual. ¿Por qué les dije que es la reproducción asexual? ¿De qué forma? Longitudinal, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Venimos nosotros y vamos a ingerir alimentos o agua contaminada con estos quistes, y va a pasar que comienza la entrada en la boca, vía de entrada en la boca, continúa por toda la faringe, esófago, hasta llegar al estómago, donde este quiste va a reblandecerse por la acción del pH del estómago, que es ácido. Entonces, se reblandece en el estómago y luego pasa al duodeno. ¿Qué pasa en el duodeno? El pH es un poco más alcalino y el trofozoito ya tiene luz verde para salir y poder hacer de las suyas. Entonces, en todo el intestino delgado, en realidad, ¿cuáles son las 3 partes del intestino delgado? En orden: duodeno, yeyuno e ilion. Yeyuno, el duodeno. En los 3, en todo el intestino delgado, el trofozoito puede adherirse, pero vamos a decir que principalmente prefiere el duodeno. Después, inmediatamente después del estómago, llega el duodeno, se desenquista y comienza a actuar como él lo sabe hacer. Ya lo vamos a ver. Luego de eso, la reproducción asexual por fisión binaria longitudinal, y aproximadamente todo esto tarda de 6 a 20 horas en promedio en desarrollarse el ciclo biológico de Giardia. Vaya, con respecto a siempre el ciclo biológico, en el duodeno, bueno, ustedes saben que eso no se llama sales, se llama vesícula biliar, pero produce sales biliares. El estómago, páncreas y el intestino, para que se ubiquen, aquí está en mayor tamaño. Esos son los trofosoditos que se adhieren al epitelio intestinal. Eso es lo que él hace en el duodeno. Y ahí empieza todo lo de los factores de patogenia que ya vamos a comentar. ¿Qué estructura le sirve para adherirse al epitelio? No. O sea, sí, pero hay una estructura, estoy hablando físicamente de él. Los lentes que le dije, el disco suctor, exacto.
Entonces el disco suctor va en la parte anterior, ventral del parásito y tiene también aspecto como cóncavo, actúa como una ventosa, así como los peluchitos que tienen esas ventosas y se pegan en la pared o en la puerta, perdón, o en el vidrio, así. Dicen que hoy va a ganar el Madrid, a saber. Pero bueno, entonces, vaya, ya estuvo, es para que despierten y pongan atención los que están estudiando otra cosa. Y aquí está cómo se ve en el microscopio el ciclo biológico, bueno, no el ciclo biológico como tal, sino cómo este quiste se desenquista, forma los trofozoitos, el quiste queda sin el trofozoito, se da la división o reproducción del trofozoito, se llena de vesículas y vuelve a enquistarse. Y ya, el quiste maduro es la finalidad de este, y con ese es el que nosotros ingerimos para poder infectarnos. Los factores de patogenia. El mecanismo traumático, que es por la presión negativa que ejerce el disco suctor. Eso es lo principal o de las cosas más importantes que tiene el trofozoito. Y por la fuerza hidrodinámica de los flagelos, es decir, están como moviéndose de tal forma que el parásito pegue más o empuje y el disco suctor pueda adherirse a la mucosa epitelial. El factor bioquímico siempre, en cuanto al disco suctor, esto se debe a que tiene proteínas contráctiles, como cuáles, como yardinas, actinas, miosina, tropomiosina y vinculina. Estas proteínas son importantes porque le sirven al disco suctor para contraerse y hacer una mayor presión a la hora de adherirse a la mucosa. Y tiene lectinas como la taglina, que producen una exfoliación y lisis celular. Todo esto, cabe mencionar que todo esto, factor químico, bioquímicos, factor traumático, la mayoría de factores de patogenia de Giardia, lo que causan, además de adherirse a la mucosa, es un aplanamiento de microvellosidades del epitelio intestinal. ¿Se recuerdan? Ustedes ya lo vieron en fisiología o en microanatomía. ¿Para qué sirven las microvellosidades del epitelio intestinal? Para absorber nutrientes. ¿Y qué pasa si estamos dañando esa estructura? Bueno, el parásito. Sí, no se absorben, exacto. Entonces el peligro que esto tiene, y no es que siempre sea el caso, pero puede llegar hasta algo que se llama síndrome de mala absorción. Y eso ya es peligroso, principalmente en niños desnutridos, con bajo peso, etcétera, etcétera. Entonces hay un aplanamiento de las microvellosidades. En cuanto al mecanismo enzimático, pues tiene una infinidad de enzimas que van a actuar dañando a los enterocitos, y que van a actuar las proteinasas como unas caspasas que van a promover la apoptosis. Y tenemos estas enzimas también, las sulfatasas, la fosfatasa ácida, hidrolasas, tiolproteinasas. Todas estas van a favorecer la adhesión, siempre dañando el epitelio intestinal y alterando la integridad de las microvellosidades. Entonces, para que quede un poco más claro, Giardia intestinalis se encarga de adherirse a la mucosa y evitar que se absorban los nutrientes, en pocas palabras. No es el típico parásito que viene e invade la mucosa, sino que más que todo se enfoca en adherirse y así causar el daño. Hay otro mecanismo tóxico. No es que Giardia produzca toxinas, sino que se ha encontrado un gen de proteína variable de superficie que se llama CRP136. Que contiene unas secuencias que codifican a un péptido. Este péptido se ha encontrado que tiene una homología en un 57% con la sarafotoxina. ¿Qué es eso? La sarafotoxina es un veneno, ojo, no es producido por Giardia, sino hay una homología con un péptido que sí tiene Giardia.
Es un veneno de ciertos organismos, principalmente de la Atractaspis engadensis, que es una serpiente venenosa. Entonces, que es una toxina que se encarga de producir ciertos síntomas cuando a mí me pica esta serpiente, que son síntomas similares a los que produce un cuadro de yardiasis. ¿Ok? Entonces, ¿cómo qué? Como dolor abdominal, náuseas, vómito, diarrea y también atrofia de las microvellosidades. Entonces, no es que la sarafotoxina sea parte de la patogenia de Giardia, sino este gen de proteína que tiene una homología a esa toxina de esa serpiente. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Preguntas con esto? Ok. Me voy a apurar un poquito. Barrera mecánica. Si bien el epitelio intestinal es muy grande, no podemos decir que en su totalidad, en un 100% va a estar tapado no obstruido, sino tapizado con trofosoditos de Giardia, sino que los trofosoditos se encuentran en un ambiente excelente, adecuado para que él se pueda desarrollar y reproducirse. Puede tener una reproducción tan rápida que puede lograr ocupar una buena parte del epitelio intestinal. Entonces, si hay muchos trofosoditos, de igual manera no hay espacio para que haya una adecuada absorción de nutrientes. Así que la barrera mecánica que produce, pues igual, va a impedir la absorción de nutrientes. Y la ruptura de uniones celulares. ¿Se recuerdan de la sonula occludens? Sí. ¿Cuál es la sonula occludens? ¿Alguien? Va, ok. Está bien. Desorganizan uniones celulares. La sonula occludens son como uniones celulares, si se recuerdan, que hacen que el epitelio intestinal esté como en orden, como que haya uno solo. Viene el trofosodito de Giardia y va a causar que eso se rompa y ahí va a haber una permeabilidad transepitelial. Por lo tanto, puede haber una pérdida de agua y tampoco va a haber una adecuada absorción de nutrientes. Como les dije, todo va encaminado a que el humano no pueda absorber sus nutrientes adecuadamente. Y pues la competencia del huésped, que ya lo mencioné, el trofosodito compite con nosotros para poder obtener todos los nutrientes que necesita para sobrevivir. Especialmente dos, ¿cuáles mencioné? Sales biliares y colesterol. Muy bien. Fíjense que estaba pensando no pasarles la clase por unos pagan todos, lo siento. Estaba pensando porque han faltado muchos. Pero como se portan bien y participan, lo voy a valorar. La patología es la yardiasis o yardiosis. Yardiasis aguda y crónica. Se caracteriza, y solo lo voy a mencionar porque no corresponde por esteatorrea, porque hay una mala absorción, entonces las heces van incluso llenas de grasa. Y pues la yardiasis crónica, el síndrome de mala absorción es lo más delicado. Pero eso ahorita no importa, lo que importa es que se lleven que produce yardiasis. Y con la epidemiología, pues es un parásito cosmopolita de climas cálidos, países tropicales, subtropicales. El reservorio son los animales domésticos, el hábitat es el intestino delgado, en este caso del humano, específicamente el duodeno, pero puede estar a cualquier nivel. Y el mecanismo de infección, pues es por fecalismo. Es el flagelado más comúnmente diagnosticado en el tracto gastrointestinal, porque hay muchos otros flagelados, pero este es como el más común. Y hay más de 250 millones de infectados aproximadamente cada año, y también se puede por transmisión sexual. Sabemos que hay muchas prácticas sexuales que tienen que ver con la zona del ano, recto, y eso también es peligroso. Trichomonas vaginalis. Género Trichomonas, especie Trichomonas vaginalis, hay otras más, pero nos vamos a enfocar en que Trichomonas vaginalis es la que parasita específicamente al humano y se encuentra en el tracto genitourinario. Ya con leer vaginales usted sabe dónde se encuentra ese parásito.
La única forma de vida o estadio de este parásito es el trofozoito. Aquí no hay quiste, solo vamos a hablar de trofozoito, más fácil para ustedes para estudiar. Hay más de 250 millones de infectados al año. En la primera mitad del siglo XIX, un médico francés apellido Donné describió a este protozoario flagelado en secreciones producidas por genitales tanto de hombres como de mujer. ¿Cómo lo hizo? No se sabe si fueron sus mismas secreciones y la de su pareja o de algún paciente. Pero de que lo hizo y encontró eso. Le puso animáculos, claramente no le dio el nombre. Vino Dujardin, que era otro médico francés, le puso tricomonas por el aspecto que da los flagelos. Parecen como cabellitos que le salen al trofozoito. Entonces, por eso le quedó tricomonas. Trico es un prefijo que significa cabello. El trofozoito tiene forma ovoide o piriforme y posee 5 flagelos, 4 flagelos anteriores y 1 posterior. ¿Okay? Tiene en su citoesqueleto tubulina y fibras de actina que le dan el soporte y un citostoma pequeño. El citostoma viene siendo como una boca celular. Tiene su núcleo en la parte anterior y tiene la cromatina y además tiene 5 cromosomas. Y también tiene un axonema, igual que Giardia, a lo largo de todo el trofozoito y tiene forma de sable. Se describe como en forma de sable. Luego está la membrana ondulante, que es una prolongación del citoplasma y este va a dar, la parte final es de donde emerge el 5.º flagelo. Y no tiene mitocondrias. Entonces, la energía, ¿de dónde la obtiene? De unas estructuras llamadas hidrogenosomas, que se encargan de fermentar el piruvato y ya la reacción química que ustedes ya conocen para obtener energía. Ya la conocen. En cuanto a la fisiología, pues se alimenta de lo que encuentre, de bacterias, de leucocitos, de células de descamación. La reproducción de igual forma será asexual, pero va a ser igual que Giardia, fisión binaria longitudinal. Y pues la locomoción se da por los flagelos también. Giardia y Trichomonas son los géneros que tienen flagelos de mi clase. Balantioides se mueve por cilios, ya vamos a llegar ahí. Es resistente a altas condiciones ambientales, muere con una temperatura arriba de 40 grados, resiste hasta 5 días en un promedio a 0 grados y varias horas a temperatura ambiente. 24 horas puede estar en orina viable y en semen 6 horas. El hábitat principalmente tenemos que será la vagina, en mujeres, uretra y cérvix, y en hombres puede estar en próstata, uretra y vesículas seminales. El ciclo biológico pues es un mecanismo de transmisión directo de persona a persona, es decir, por transmisión sexual. El hospedero será el humano, es una antropoonosis y el trofozoito se va a encontrar en las secreciones genitales, como lo describió el médico francés que les dije, que lo descubrió. La reproducción será asexual por fisión binaria longitudinal y esto es importante porque todo esto tiene que ver con el cuadro clínico que va a causar. Los factores de patogenia pues tiene proteasas más de 23, que en su mayoría son cisteín proteinasas. Entonces tenemos a la CP30 que es necesaria para que se adhiera el parásito al epitelio vaginal y al epitelio del ectocervix o del cuello uterino exterior. Degrada fibronectina, degrada la hemoglobina y la colágena 4. Además, las proteasas, bueno, ya dijimos, sirven como adhesinas y tenemos principalmente la AP65
que se va a encargar de la degradación de fibronectina y colágena 4 específicamente, y esto va a dar la inflamación y también la carcinogénesis. No es que tricomonas de cáncer, pero recuerden, y eso tienen que saberlo como conocimiento general, todo agente que cause un cambio en el epitelio de cualquier parte del cuerpo, el epitelio, si cambia su estructura normal, puede dar una predisposición a cáncer. No es que tricomonas, usted escucha tricomonas y lo asocia a cáncer inmediatamente, no es así, pero puede cambiar el epitelio y eso predispone a muchas otras cosas. Y la AP118, en presencia de altas concentraciones de hierro, se encarga de la adhesión a la laminina. Todo eso ustedes ya saben qué es lo que forma la estructura del intestino delgado. Y si no, pues revisen. Ahí está todo. Y el efecto citotóxico que se da cuando el parásito entra en contacto con las células epiteliales, específicamente de vagina y cérvix. O sea, las mujeres somos las más afectadas. Dígame. Ajá. Como estamos hablando que es epitelio de vagina y cérvix, podría ser cáncer de vagina o cáncer de cérvix e incluso cáncer vulvar, aunque este parásito no actúa específicamente fuera de, pero sí, todo el epitelio donde él tiene contacto. Pero vamos a dejar eso solo como conocimiento general, no quiero que se lleven en su mente que tricomonas da cáncer, no es así, ¿ok? Pero sí, como hay un cambio en el epitelio y todo eso, puede predisponer a eso, puede predisponer incluso a cualquier otra infección de transmisión sexual, pero no me voy a meter mucho a eso, como VIH y virus del papiloma humano. Ok, entonces la patología, tricomoniasis, fácil, solo eso. No me adentro mucho, solo quiero que se lleven la imagen. Hay una hemorragia y edema en el cuello del cérvix. ¿Ya habían visto un cérvix ustedes? Ok. Se llama cuello en fresa por la apariencia puntiforme de las lesiones hemorrágicas. Y el flujo vaginal, que es bien característico, usted lo ve y dice tricomonas, lo huele y dice tricomonas. Es blanco, amarillo, un poco más verdoso y tiene como burbujitas. Entonces, si usted, mi niña linda, en algún momento ha visto este flujo o llega a verlo, tiene dos opciones. O va a interrogar a ese individuo y le dice ¿qué ondas? O amiga, salga de ahí. De verdad. ¿Por qué? Porque es transmisión sexual. Si bien es cierto que puede ser por fomites incluso o por vía vertical de la madre al recién nacido, pero no es tan común. Y eso se ha descrito porque ha habido menores de edad y niños y recién nacidos con la infección, pero lo general es transmisión sexual. Así que ojo. Y bueno, se pasó, pero la cosa es que no puedo regresar. Otra vez. No. ¿Cómo son? Ya se quieren ir. Qué barbaridad. Con un dedo. Dele, Kevin, ayúdeme. Pero es que lo quiero regresar. Ahí está. No sé si es eso. Gracias. Para arriba. Ya. Gracias, Kevin, muchas gracias. Ok. Bueno, ¿en dónde me quedé? En la patología, ya me acordé. Me quedan 15 minutos. Me voy a apurar.
Vaya, ahí. Las mujeres son las que más padecen esto en cuanto a la sintomatología, pero el hecho de que alguien no tenga síntomas no significa, no sabemos si tiene o no tiene la infección. Ojo con eso. Y la epidemiología, pues ya dijimos, una infección en humanos. Hay muchísimos infectados cada año. Es una enfermedad de transmisión sexual muy común. Y lo que dijimos, puede ser transmisión vertical también de madre a recién nacido y por fomites, pero claramente usted no va y se sienta en un inodoro o en una toalla sanitaria que ve por ahí con un aspecto extraño. O sea, entonces, transmisión sexual. Y el hábitat, ya dijimos, vagina, uretra, cervix, próstata, uretra, vesículas seminales, específicamente vagina y cervix. Y es sensible a temperaturas altas, a desecación, a acidez y a luz solar. ¿Por qué? Porque el pH de la vagina, si bien es cierto, es ácido, de 4.5 a 5, no, de 4 a 5, pero el trofozoito llega y trata de alcalinizarlo un poco hasta llegar a 5.5 para poder sobrevivir. Vamos con Ballantioides coli. Este parásito yo me lo aprendí como cuando estudiaba como Ballantidium. A mí me gustaba más así, pero le cambiaron el nombre como en el 2014, así que va a ser Ballantioides coli. Esa es la especie que parasita al humano y Ballantioides suis es la especie que parasita cerdos, pero nos vamos a quedar con la del humano. Eso solo por mencionarlo porque hay más especies y eso está en su libro también. Pero bueno, con generalidades es el único parásito de esta clase que va a moverse por cilios, no por flagelos. Es el protozoario más grande que parasita al humano. El trofozoito es enorme. Si bien siempre tenemos que verlo al microscopio, pero es grande en comparación de los otros parásitos que hemos venido viendo. Dos fases otra vez, trofozoito, forma vegetativa que va a servir para, se alimenta, se reproduce, causa síntomas y signos y síntomas. Y el quiste que va a ser la forma infectante, forma de resistencia. Este señor Mommsen encontró este parásito en heces de 2 de sus pacientes, en las heces otra vez. Eso no, ya es, en cuanto a Yardia igual, transmisión por heces. Le puso Paramecium coli, vino Lockhart en 1861 y descubrió este mismo parásito con características similares en el intestino de los cerdos. Y en 1862, al año de eso, Stein dijo que estaba tanto en humanos como en cerdos. Le puso Ballantidium porque Ballanto significa bolsa, pero ya no se va a llamar así, se va a llamar Ballantioides coli. El trofozoito, ahí están las medidas, solo para que vean que es muchísimo más grande que el trofozoito de Yardia y de Trichomonas. Los cilios pues están constituidos por microtúbulos cilíndricos y son rectos, hay uno central y 9 alrededor de este. Hay microtúbulos de alfa y beta tubulina, también tiene 2 núcleos, uno macronúcleo que es de forma arriñonada o como un frijolito y otro que se llama micronúcleo. Ambos son útiles. ¿Okay? Los cilios están alrededor de todo el parásito y todo eso se llama infraciliatura. ¿Cómo está constituida la infraciliatura? Por la cinétida. ¿Y la cinétida qué es? Es el conjunto del cilio, del cinetosoma y del cinetodesma. El cilio son los vellitos, que esos emergen de una estructura que se llama cinetosoma. Y estos cinetosomas que contienen a los cilios están unidos por unas fibrillas que se conocen como cinetodesma. Entonces el conjunto de todo eso se llama cinétida. Tiene vacuolas contráctiles, tiene vacuolas alimenticias y membrana plasmática y retículo endoplásmico.
Hay dos estructuras también. El citostoma, que le sirve como boca, es una boca celular, y el citopigio, que es un ano celular. El quiste tiene forma esférica u ovoide. La pared quística de igual forma, pared gruesa, tiene macro y micronúcleo aquí. Los cilios no se retraen, los cilios se quedan externamente y es viable a temperatura ambiente 1 o 2 días. Entonces, ¿por qué? Porque el quiste es la forma de resistencia. La nutrición, pues, tiene un metabolismo anaerobio, utiliza carbohidratos como fuente de energía. La reproducción, este parásito tiene dos tipos, asexual y sexual. La asexual será por fisión binaria transversal, a diferencia de los dos flagelados que vimos. Este es transversal, fisión binaria transversal, y la reproducción sexual, que es por conjugación. ¿Sí se recuerdan cómo es esa reproducción? Por conjugación. No, la sexual. Intercambian material genético. ¿Recuerdan? Ok. Y pues los cilios que le van a servir para la locomoción. El ciclo biológico, de igual forma, están en agua y alimentos contaminados. Esto es lo que usted y yo podemos ingerir. El quiste se destruye, llega al estómago, se desenquista y emerge un trofozoito de cada quiste, solo uno. ¿Qué pasa con el trofozoito? A este no le gusta el intestino delgado, a diferencia de Giardia. Este se va hacia el intestino grueso y ahí es donde realiza toda su función. Todo lo que hace, todo el daño que causa, intestino grueso. Si este encuentra un ambiente deshidratado, ya ejerció el daño. En el colon, pues el ambiente no es tan amigable como en el intestino delgado, pero a ella le gusta ahí, entonces se va al intestino grueso. Pero si encuentra un ambiente deshidratado o que no le favorece para su desarrollo, va y se enquista. ¿En dónde? En el sigmoides y en el recto, o sea, la porción final, el colon, la última parte del colon, que es el colon sigmoides, y en el recto, y posteriormente se expulsa el quiste nuevamente en las heces. Y si usted fue al baño y no se lavó y tiene el quiste en sus heces, se vuelve a reinfectar, se completa el ciclo. Si hay diarrea, sale el trofozoito, no sale el quiste porque no alcanzó a enquistarse, y como hay agua ahí, se va junto con la diarrea, porque como hay agua no se enquista, a eso me refiero, porque si solo se enquista si hay un ambiente deshidratado. La transmisión, pues ano, mano, boca podría ser en el caso de los niños, que ellos no digamos que los adultos conocemos más y nos lavamos las manos siempre que vamos al baño. En cuanto a la patogenia, pues tiene efecto mecánico y el efecto lítico. El efecto mecánico ayuda mucho en los cilios porque hay una gran movilidad, y como es un trofozoito de gran tamaño, da golpecitos, choca contra la pared intestinal, y eso va a ocasionar que no se reabsorba agua, que haya diarrea y todo lo que tiene que ver con el cuadro clínico. Y el efecto lítico, pues están las hialuronidasas, hay destrucción epitelial y muchas enzimas que causan destrucción del epitelio también. Como hay lisis, puede penetrar, sí invade el epitelio, sí invade, y puede causar un montón de cosas como peritonitis, puede irse incluso perforar otros órganos como hígado, pulmón, y no penetra con facilidad los vasos sanguíneos porque es muy grande, pero sí puede causar hemorragia. La patología o la enfermedad que causa será la baleantidiasis. Están bien fáciles las patologías de recordar porque se llaman igual que el parásito. Y es un cuadro de diarrea, pero puede ser peligroso.
En cuanto a la epidemiología, ya para finalizar, pues es un parásito cosmopolita de zonas tropicales, subtropicales. La prevalencia es bien poca, a diferencia de Giardia, que es de los más comunes. La prevalencia es de 0.02 a 1%. El reservorio serán muchos animales como los que tenemos ahí, pero vamos a enfocarnos en que el cerdo es el reservorio principal o más común. El hábitat, el intestino grueso, en este caso, del humano, también del cerdo, pero como nos interesa el humano, del humano. El mecanismo de transmisión fecal-oral y están en agua y alimentos contaminados. Así que, bueno, ya siempre ven todas mis diapositivas porque siempre me confundo al pasarlas. Así que ya eso sería todo. Cualquier duda ahorita o me buscan después. Ok, estudien, dígame. Ah, sí, de balantioides, la balantidiasis sí, puede haber diarrea disentérica que es con sangre, pero eso no nos interesa mucho porque eso es de la otra transmi. Pero para conocimiento sí es así. Gracias. Cualquier duda me buscan, uno que otro me ha buscado por ahí porque hay cosas que tienen dudas siempre de la clase y no preguntan. Ah, sí, miren, con lo del cerdo, del último, sí, hay personas que tienen riesgo porque trabajan en granjas de cerdo o cuestiones así y también pueden, al tener contacto con esas heces, sí pueden también adquirir la enfermedad.